Lo experimenta. ¿Y qué tienen que ver con el caso unos sospechosos gemelos? No ha sido fácil porque aún extraño a mi hermano. 2 jóvenes desaparecidas, 2 hermanos en la mira. Caso criminal. El episodio de hoy nos lleva a Georgetown, Illinois, una ciudad rural con pocos habitantes. Y fue allí, en una ruta desolada, donde la desaparición de una joven desató una investigación que revelaría la obsesión de un hombre. ¿Cómo fue que su maldad haya pasado desapercibida por tanto tiempo? Sabía que había desaparecido y que alguien la había secuestrado. No imaginaba ni quién ni por qué, pero sabía que lo habían hecho. Encontraron un extraño escenario. La bicicleta de Jessica Roach estaba abandonada en medio de la ruta, a 400 metros de su casa. No había rastros de la niña de 15 años, pero en la tierra... Marcas en la ruta eran distintas, como si hubieran arrastrado la bicicleta o los pies. Jessica, una niña tranquila y estudiosa, es la segunda hija de Terry y Lauren Roach. Era una persona muy hogareña. No era la clase de niña a la que le gustaba salir de casa. Casi todas las tardes, luego de salir de la escuela, montaba su amada bicicleta por los caminos rurales cerca de su casa. El 20 de septiembre de 1993 no fue la excepción. Llegué a mi casa del trabajo y me dijo, me gustaría salir un rato, y se fue. El padre de Jessica no miró a su hija mientras se alejaba, pero oyó algo extraño. Oí un vehículo que pasaba por la ruta a unos 400 metros de casa. Solo me llamó la atención, pero no miré. En ese momento, la hermana mayor de Jessica, Mindy, Se fueron en el camino. Las hermanas se saludaron, pero 20 minutos después, cuando Mindy regresaba a la casa, vio la bicicleta de su hermana en el suelo. Se preguntó por qué estaba allí. ¿Su hermana se había lastimado? ¿Dónde estaba Jessica? Se detuvo y la llamó a gritos, pero nadie le respondió. Así que empezó a preocuparse un poco. Mindy se apresuró para llegar a casa y contarle a su padre lo que había visto. Lauren Roach recordó el vehículo que había oído antes y entonces empezó a preocuparse, se asustó y llamó a su esposa al trabajo. Cuando nombró a Jessie, sentí un escalofrío en el cuerpo. Lauren llamó a emergencias y el investigador Gary Miller acudió a la casa de la familia. Me dijeron que habían denunciado la desaparición de una persona. El padre dijo, pasó algo muy malo, tienen que venir. Cuando Miller llegó al lugar del hecho, se dio cuenta de que no había mucho que hacer. Había muy poco para ver en la escena que teníamos. Era la bicicleta abandonada, pero ya la habían movido, así que prácticamente no había pruebas. Mientras los oficiales rastreaban el lugar para encontrar a Jessica, Miller intentó averiguar sobre ella. ¿Acaso era la clase de joven que escaparía de su casa? Hicimos muchas preguntas. No parecía ser una joven que se fuera de su casa sin avisarles a sus padres. Nadie tenía algo malo que decir sobre Jessica. Aún así, Miller interrogó al padre, porque había sido uno de los últimos en verla. Fue duro, pero le pedimos que hiciera una prueba en el polígrafo, a la cual accedió. Lauren Roach pasó la prueba en el detector de mentiras. Esos resultados y la imagen de familia feliz de los Roach convencieron al investigador de que Jessica había sido secuestrada. Al anochecer, la noticia sobre la desaparición de Jessica se había esparcido en la comunidad. Empezó a aparecer gente y entonces empezaron a venir a casa porque querían saber qué pasaba. Se reunieron varios voluntarios para buscar a Jessica. Lauren fue con ellos y buscaron durante toda la noche. Terry se quedó junto al teléfono con la esperanza de recibir alguna noticia sobre su hija. Era una joven que le temía a la oscuridad. El que estuviera sola por la noche era una locura. Pero a pesar de buscar durante la noche, no encontraron señales de Jessica. Recuerdo que el tercer día de búsqueda aún no la habían encontrado y supe que no volvería a casa. Pero a pesar de saberlo, la madre siguió buscando a su hija por todas partes. A todos lados a donde iba, miraba.
todo. Pensaba, no es ella. Mira, lo buscaba en los campos de maíz. Miraba en todas partes. El investigador Gary Miller y su equipo no dejaban de buscar pistas. En realidad no teníamos sospechosos, pero interrogábamos a todo el mundo, a los vecinos, a las personas de la iglesia. Averiguamos qué actividades hacía Jessica, hablamos con sus amigos. Para ese entonces recibíamos cientos de llamados de personas que decían que la habían visto. Algunos alumnos de la secundaria que decían que habían oído a alguien hablar de ella. Era algo muy, ¿sabes? Hacíamos lo que podíamos y teníamos que hacer algo, pero no teníamos nada. Seis semanas después de la desaparición de Jessica, encontraron el cuerpo de una joven en un campo de maíz, pero no en Illinois, sino fuera del límite estatal, a 30 kilómetros, en Indiana. La ubicación. Me daba cuenta, al menos no científicamente, pero por experiencia, que se trataba de una persona joven. No había ningún otro desaparecido en el área. Yo estaba seguro de que era ella y la pesadilla se volvió realidad. Sospechábamos que había pasado algo así. Sentía que estábamos buscando un cadáver según la corazonada que yo tenía. Pero el instinto no era prueba suficiente. No había registros dentales de Jessica que los ayudaran a identificar el cuerpo. Pero su madre recordó que un delegado del sheriff había ido a la escuela para darles una clase de seguridad y que le habían tomado las huellas digitales. Irónicamente, ese delegado había sido Gary Miller. Tomamos algunas huellas de los restos de los dedos que podrían ser identificables y las enviamos al laboratorio. En pocos días, Jessica. Los forenses dijeron que la habían estrangulado. Para Gary Miller, este fue un punto crucial en la investigación. Sabíamos que la habían secuestrado y que la habían asesinado. Cuando los padres de Jessica supieron que era su hija, se negaron a dejarse atrapar por el dolor y se propusieron encontrar al asesino. No podía cambiar lo que le había pasado. No podíamos cambiar lo que había sucedido. Pero teníamos que encontrar a la persona que lo había hecho. Pasaron semanas, meses. La investigación parecía haberse estancado. Sabía que necesitaríamos encontrar alguna pista. Regresar una y otra vez a la escena o releer los reportes ya no nos era útil. El sheriff y yo hablábamos no solo una, sino varias veces al día sobre lo que teníamos y lo que no, lo que podíamos hacer. En sus momentos libres, los investigadores hablaban con los niños, le preguntábamos a la gente qué pensaba. Antes del asesinato, el pueblo de Jessica era un lugar tranquilo donde los habitantes dejaban las puertas abiertas. Ahora, la comunidad estaba sumergida en el miedo. Abby Rommel tenía 13 años en ese momento. Todos tenían miedo. Si le pasó a ella, le podía pasar a cualquiera. Abby y Kylen Hoskins viajaban en el autobús escolar con Jessica. Su muerte les cambió la vida. Nuestras madres nos encerraban y nos decían, salgan en grupo. Todo el mundo tenía un poco de pánico. Lo que le había ocurrido a Jessica seguía presente en sus mentes 8 meses después, cuando bicicletas. Si no hubiera sido por ella, no hubiéramos sabido qué hacer. O no hubiéramos estado alertas. Las niñas estaban recorriendo las vías del ferrocarril antes del anochecer. Vi una camioneta. Recuerdo el ruido que hacía porque no tenía silenciador. Era muy fuerte. Y pasó muy cerca de nosotras. Pudimos verlo agacharse y mirarnos. Ella me dijo que algo no estaba bien. Abby le dijo a su amiga que no se preocupara, pero unos minutos después volvieron a ver la camioneta. El conductor las estaba mirando. Entonces nos detuvimos y volvió a pasar. Pensamos que estaría buscando una casa, así que nos quedamos donde estábamos. Pero luego la camioneta se detuvo detrás de una montaña de granos. Las jóvenes podían ver cómo el conductor las observaba. Cuando vimos que intentaba esconder la camioneta, decidimos que era hora de ir. Se escaparon lo más rápido que pudieron. La camioneta apareció por detrás. Las estaban persiguiendo. A Kylie le preocupaba que a su amiga le diera un ataque de asma. Entonces, las niñas vieron la oportunidad de escaparse. Había un callejón donde estaba estacionado un camión. Estaba averiado. Era rojo. Al verlo supimos que sería imposible para él poder pasar por allí.
Las niñas se escabulleron por el callejón. La camioneta se detuvo porque no podía pasar, pero de todos modos, las niñas temían que el hombre en la camioneta las encontrara. Sabíamos que no podíamos dejar las bicicletas en el patio. Si las veía, las reconocería, así que las guardamos en el garage. Abby le contó a su padre lo que había pasado, y juntos condujeron durante 1 hora y media en busca de la camioneta. Estaban por darse por vencidos y regresar cuando Abby la vio. Empezó a llorar desesperadamente. Camioneta. A todo aquel que veíamos le dábamos los datos, el número de placa. Pero el detective Gary Miller no se había enterado de esta persecución. Aún seguía buscando pistas para avanzar en la investigación. Iba al centro de emergencias para que me dijeran todos los números de placa que habían investigado. Los revisaba para ver si había algún automóvil raro o algo extraño. Fue durante una de esas investigaciones que Miller se enteró del incidente que habían denunciado Abby Rommel y Kylen Hoskins. Miller notó de inmediato las similitudes con el secuestro de Jessica Roach. Las 3 niñas andaban en bicicleta y tenían cabello castaño. El investigador estaba seguro de estar tras una pista. Cuando lo verificamos, un oficial de policía nos dijo que había recibido un llamado por ese vehículo porque... El dueño de la camioneta es un joven de Wabash, Indiana, llamado Larry Hall. Llamé a la policía de Wabash y les pregunté si lo conocían o si sabían quién era, y de inmediato me dijeron que sí lo conocían. La policía de Wabash le dijo a Miller que a Larry Hall lo habían arrestado y liberado 2 veces en los últimos 5 meses por acoso. Un acosador no es un asesino, pero en una situación como esta puede ser un sospechoso. Larry era el hijo del sepulturero del pueblo. Los investigadores también descubrieron que tenía un hermano gemelo llamado Gary. Al crecer junto a alguien, uno pasa mucho tiempo con esa persona. Y bueno, sabía que era un niño oscuro, extraño, y a medida que crecía, su personalidad cambiaba. Aún no puedo comprender cómo pudo herir físicamente a alguien. ADN eran idénticos, pero las diferencias entre los gemelos eran sorprendentes. Gary era amigable y sonreía con facilidad. Larry tartamudeaba y era tímido. Gary sostiene que su hermano tenía una beta destructiva y que algo oscuro lo impulsó. Aún así, mantenían un lazo muy fuerte. Creo que Larry y Gary tenían la clásica relación de gemelos, en la que en especial desde el lugar de Larry, las cosas no eran como quería. No disfrutaba su vida si Gary no estaba con él. Cuando tenían 22 años, Gary ya se había mudado de su casa. Larry parecía estar encerrado en su mundo. Vivía en la casa de sus padres, trabajaba de noche como empleado y casi no veía a nadie en el pueblo. A su vida le faltaba la interacción con otras personas. Durante el día estaba con sus padres y de noche limpiaba oficinas vacías. Larry, pero incluso con sus antecedentes de acoso, no creían que pudiera ser una amenaza. Pero Miller lo considera un posible sospechoso. Teníamos información, así que fuimos hasta su casa a interrogarlo personalmente. No había pruebas sólidas que relacionaran a Larry Hall con el asesinato de Jessica Roach, pero Miller quería interrogarlo, así que condujo 3 horas hasta el límite estatal en Wabash, Indiana. No tenía idea de lo que encontraría allí. El investigador Miller condujo durante casi 3 horas desde Illinois para interrogar a Larry Hall en la estación de policía. Sin embargo, al llegar se encontró con una habitación llena de personas. No estaban solo él y Larry, estaban rodeados por otros detectives. Los detectives querían saber si la desaparición de una estudiante llamada Trisha Reitler. Perdí a mi primera hija y a una amiga muy cercana. La alumna desaparecida era la alegre y hermosa Trisha Reitler. Desapareció del campus de Indiana Wesleyan unos meses antes del asesinato de Jessica Roach. Al padre de Trisha, Gary, aún lo perturban las últimas palabras que la oyó decir. La llevé a la universidad luego de las vacaciones. Todavía recuerdo cómo se apoyó contra la puerta y me miró mientras me iba. Empezó a llorar y me dijo, no te vayas. Pocos días después, recibió un llamado. Me llamó un oficial de policía de Marion, Indiana.
Me explicó quién era y demás. Me preguntó si sabía dónde estaba mi hija. Pensé que estaba muerta y que no había escapado. A partirlos, que ella no estaba viva. El último lugar donde vieron a Trisha fue en un supermercado cerca de su casa. Allí compró una bebida y una revista. La policía cree que luego tomó un atajo a través del campo para regresar a su hogar. Fue en ese área que los investigadores, al buscar, encontraron algunas de sus prendas. Alguien había apilado los zapatos y los pantalones de Trisha manchados con sangre. Ese descubrimiento desató una búsqueda intensa. Trajimos perros, helicópteros, aviones y todo lo necesario para intentar encontrarla. La búsqueda siguió por 5 semanas, pero no pudieron encontrarla. Luego, la policía de Marion consiguió una pista. Se enteraron de que habían visto a Larry Hall acosando a 2 jóvenes, no muy lejos del lugar donde había estado Trisha por última vez. Vínculos relacionados con la desaparición de Trisha, papeles donde figuraba su nombre y lo que la policía luego llamó un equipo de secuestro. El equipo consistía de cuchillos, sogas, una máscara y lonas. Era evidente que esa noche estuvo persiguiendo chicas, tenía materiales allí que usaba para secuestrarlas y atarlas. A Hall lo llevaron para interrogarlo. Hablamos con él, lo interrogamos y en esas entrevistas nos enteramos de que Larry tenía pesadillas. Durante el interrogatorio, Larry describió sus sueños detalladamente. Dijo que en uno de ellos había matado a Trisha Reitler, estrangulándola cerca de un árbol. Al igual que lo había hecho Gary Miller, los investigadores del caso de Trisha Reitler llamaron al que sabían sobre él. Esa llamada se hizo meses después del asesinato de Jessica Roach. Les dijeron que era un hombre inofensivo. Acosaba a jóvenes, pero jamás había habido ningún indicio de que les haría algún tipo de daño físico. Finalmente, los investigadores que lo interrogaron llegaron a la conclusión de que estaban oyendo las fantasías de un hombre con problemas y no la confesión de un asesino. A pesar de todas las pruebas que parecían conectar a Hall con la desaparición de Trisha Reitler, no se presentaron cargos y Larry Hall quedó en libertad. Es algo que no comprendo. No sé por qué lo dejaron ir. Creo que si pudieran volver el tiempo atrás, probablemente cambiarían eso. 6 meses después de haberlo liberado, los mismos investigadores vieron cómo Gary Miller llegó para interrogar a Larry Hall sobre el asesinato de Jessica Roach. Larry era el único sospechoso en el caso. Miller llevaba las manos con nerviosismo y no lo miraba a los ojos. Miller decidió subir la apuesta. Saqué una foto de Jessica Roach para que viera. Le pregunté si recordaba a esa joven y cuando le puse la fotografía enfrente hizo así. Levantó las manos y giró la cabeza. En ese momento, Miller creyó haber encontrado al asesino de Jessica, pero aún tenía que demostrarlo. Y en los últimos minutos del interrogatorio, Larry Hall le dio a Miller el dato que estaba esperando. Le dijo que había estado en Georgetown por una demostración militar el fin de semana en que ocurrió el asesinato de Jessica. Luego de hablar durante un rato, dijo que recordaba haber estado allí. Recordaba que en el pueblo había un semáforo y una tienda al lado. Esa es la descripción de Georgetown. Larry Hall se había relacionado a sí mismo con el secuestro de Jessica Roach, pero Miller necesitaba más en el polígrafo. Al llegar al lugar dijo que no quería hacer la prueba. Larry se rehusó a hacer la prueba. Empezó a llorar y a contar una historia sobre otro sueño. En ese, secuestraba a una joven de 15 años. Dijo que ella estaba corriendo y él se le acercó. Ella caminaba con su bicicleta. Él se le acercó. Ella estaba a la izquierda de la camioneta y él tenía la ventana baja. Ella estaba a su izquierda. Él le habló sobre bicicletas y le preguntó si quería ir a dar una vuelta. Ella le dijo que sí, que él parecía estar listo para dar una vuelta, pero luego él se dio cuenta de que en la camioneta se veían las partes de una bicicleta y ella alcanzó a verla. Así que él le dijo, no, sube a mi camioneta. Entonces la joven retrocedió y fue entonces cuenta de lo que estaba pasando. Me dijo que creyó haberle puesto un trapo en el rostro con éter porque, según contó, lo llevaba con él. Eso explicaría por qué la bicicleta quedó en el camino.
Luego subió a la joven a la camioneta. Había una muchacha montando bicicleta. Me detuve a hablar con ella. Tenía que atraparla. La até, pero no recuerdo con qué. Le puse un cinturón en el cuello y dejó de respirar. Hago cosas que no puedo controlar. Tengo pesadillas en las que recuerdo esos asesinatos. Pero al investigador Miller no le parecía estar oyendo la descripción de los sueños de Larry. Creía que estaba oyendo la confesión del asesinato de Jessica Roach. No tenía duda de que me estaba diciendo la verdad. Es decir, se podía ver en su rostro, no dudaba. No le habían dado ningún tipo de información. Larry aceptó firmar una declaración en la que confirmaba lo que acababa de decir. Luego Miller lo arrestó de inmediato. Iba a llevarlo a Illinois al día siguiente para acusarlo de esos cargos. Pero cuando llegó a la mañana siguiente, Hall se había arrepentido. Le dije a Larry que quería hablar un poco más sobre todo eso. Le volví a leer sus derechos. Le dije que me gustaría hablar con él un poco más. Y él me dijo, yo solo le conté sobre mis sueños. Le dije que en realidad nos había contado sobre Jessica Roach y él me dijo que solo había soñado con eso. Le pregunté si lo que me había dicho había sido un sueño y me dijo sí, soñé que la mataba, soñé que la secuestraba, soñé que la maté y soñé que me deshice de su cuerpo. ¿Era una confesión o un sueño? Mientras Miller regresaba a Illinois con Larry bajo custodia, se preguntaba qué significaría todo esto. A Jessica Roach la habían secuestrado en Illinois, pero su cuerpo fue encontrado en un campo de maíz en Indiana. Por involucrar a 2 estados, el caso se convirtió en un caso federal. El investigador Gary Miller le pidió al FBI que lo ayudara. Los agentes federales consiguieron una orden de allanamiento de la camioneta de Hall e hicieron una búsqueda más exhaustiva que la anterior. Desarmaron la camioneta y descubrieron algunas cosas muy sospechosas. Larry Beaumont estaba a cargo de la investigación. Había una fotografía de una joven sobre la que había escrito Jessica y había dibujado sangre del lado derecho de su boca, según recuerdo. Y esto era importante porque, según el forense, a la joven le rompieron la mandíbula antes de matarla. Así que seguramente le había sangrado la boca, tal como lo había dibujado en esa fotografía. Eso es lo que pensó el fiscal, en especial luego de que descubriera mapas que parecían relacionar a Larry con la escena del crimen. En uno de los mapas estaba marcado el lugar donde se encontró el cuerpo de Jessica y donde la secuestraron. Pero las pruebas no solo relacionaban a Larry con el caso de Jessica Roach. Algunos de los artículos que se encontraron fueron notas escritas por Larry, en las que describía lo que hizo durante el secuestro de Tricia Reitler. Creo que las notas eran muy incriminadoras porque coincidían con lo que se sabía sobre el último lugar donde vieron a Tricia. Las notas describían cómo pasó una y otra vez por allí. Una de las notas se refería a la intersección afuera del supermercado Marsh, el último lugar donde vieron a Tricia. Vi muchas chicas lindas en Marsh, escribió Larry. Las vi caminando y en bicicleta. Escrita una semana después de la desaparición de Tricia, Larry recuerda haber cortado la alfombra manchada, quemado las lonas, comprado una sierra nueva y limpiado sus herramientas. Para los investigadores, este parecía ser el diario secreto de un asesino. Era una lista de cosas para hacer luego de secuestrar a alguien. Estábamos seguros de que teníamos un caso sólido. Las autoridades creen haber reunido pruebas contundentes contra Larry Hall, tanto para el caso de Jessica como para el de Tricia. Pero como fiscal federal, Beaumont no tenía jurisdicción sobre el caso de Reitler. El problema era que el caso Reitler era un homicidio local. Como no habían encontrado el cuerpo, no se consideraba interestatal. Como a Jessica la habían secuestrado en Illinois y encontrado en Indiana, las leyes federales le permitían a Beaumont actuar en contra de Larry Hall. Beaumont sabía que Gary Hall había ido a los desfiles. Ahora que habían encontrado pruebas incriminadoras en la camioneta, las autoridades decidieron investigar más en profundidad a Gary Hall. Gary era sin duda el que estaba a cargo. Él parecía ser más inteligente, tenía más personalidad que Larry. No me quedaban dudas de que en caso de que ellos actuaran juntos, Gary estaría a cargo. Pero Gary negó estar involucrado.
soy un hombre muy bueno y amable, soy un buen cristiano y mi padre me crió y me educó muchas veces de mala manera, a los golpes, con golpes de puño, para que respetara a las mujeres y para que jamás en mi vida yo toqué a una joven, a una mujer. Beaumont también se preguntaba si el padre de los mellizos estaba intentando proteger a Larry, porque sostenía que podía demostrar que la camioneta había estado en un taller en el momento del secuestro de Jessica. El fiscal habló con el mecánico para comprobarlo. Cuando llegamos, un letrero en la puerta decía: estoy en la oficina de mi abogado. Y al llegar allí, el dueño del taller admitió que el padre de Larry le había pedido que mintiera. Y eso fue lo que ocurrió. Finalmente, no se presentaron cargos en contra de Gary y su padre, pero los fiscales creían que tenían pruebas suficientes contra Larry Hall como para condenarlo. El 21 de diciembre de 1994, lo acusaron de secuestro en un tribunal federal. Se expusieron las pruebas que habían encontrado en la camioneta de Hall y lo que decían que era una confesión detallada del secuestro y asesinato de Jessica Roach. La defensa sostuvo que Larry Hall era un hombre con problemas que soñaba que mataba mujeres y que hablaba sobre eso para llamar la atención. El jurado estuvo de acuerdo con los fiscales. Luego de deliberar durante menos de 5 horas, los jurados condenaron a Hall por secuestro. La sentencia fue cadena perpetua, sin libertad condicional en una prisión federal. Los padres de Jessica estaban más aliviados ahora que Larry Hall ya no andaría por las calles. Recuerdo que me preguntaba, ¿por qué Jessie tuvo que ser la última? Ella fue la que lo atrapó. Creo que es importante que sepamos que esta persona ya no estará suelta. Pero el fiscal no estaba satisfecho. ¿Qué le había pasado a su hija? Siempre me perturbó el hecho de que la hija de los Reitler haya desaparecido. Está por idear un plan para acorralar a Larry Hall y hacer justicia por Trisha de una vez por todas. Durante más de 15 años, los padres de Trisha Reitler intentaron encontrar el cuerpo de su hija. La búsqueda los llevó a algunos de los lugares menos pensados. Fuimos a casa de personas que pusieron un mapa sobre la mesa y nos dijeron dónde estaba el cuerpo de nuestra hija. Pocos segundos después de llegar al lugar nos dimos cuenta de que era inútil. El fiscal federal que condenó a Larry Hall por el secuestro de Jessica Roach también quería ayudar a la familia Reitler. No tenían respuestas, no sabían qué había pasado. Unos días después de una búsqueda en la reserva natural, Larry Hall les había dicho a los investigadores que había enterrado el cuerpo de Trisha. Mientras un equipo del ejército rastreaba el bosque con perros, un avión del FBI sobrevolaba el área. Fuimos al lugar, pasamos varios días allí, pero no encontramos nada. Tras la frustración, al fiscal se le ocurrió un plan. Quizá Larry hablaría sobre el caso de Trisha si conversara con una persona en la que confiara y no con los investigadores. Beaumont necesitaba un espía. No sabíamos qué pasaría hasta que llegamos. Se puso en contacto con Jimmy King, un exjugador de fútbol de la universidad e hijo de un oficial de policía que estaba en graves problemas. Tendría que enfrentarse a una condena de 10 años por cargo de drogas, pero Beaumont le ofreció un trato a King. Me dijo, quiero saber si te interesaría entrar como espía en una prisión de máxima seguridad para ayudarnos a resolver un caso. Le dijeron que si lograba que Larry Hall, Hitler, King, saldría antes de prisión. Le dijimos, sin el cuerpo no hay trato. Si no encontrábamos el cuerpo sería una pérdida de tiempo. King aceptó el trato y lo transfirieron al hospital psiquiátrico de máxima seguridad en Missouri, donde Larry Hall estaba detenido. Dentro del lugar, solo el guardia y el médico sabían que King era un espía. El primer día de la operación, King se cruzó con Larry Hall y le preguntó cómo llegar a la biblioteca. Y le dije, gracias, eres un sujeto muy bueno. Y ese fue mi primer logro, porque la reacción que tuvo fue pensar que yo creía que era bueno. Él abrió los ojos y dijo, ¿realmente crees que soy un buen sujeto? Como si nadie se lo hubiera dicho en su vida. Los dos hombres empezaron a pasar más tiempo juntos. Un día estaban en Anal. Kim vio eso como una oportunidad para impresionar a Larry
así que se enfrentó al prisionero. Lo golpeé muy fuerte, frente a Larry y frente a sus amigos. Los guardias de la prisión, que no tenían idea de que King era un infiltrado, lo encerraron solo durante toda la noche. Vi a Larry esa mañana. Estaba en la fila para desayunar. Y en el momento en que hablamos, me di cuenta de que él confiaba en mí, como si yo fuera su protector. Con el tiempo, King se ganó la confianza de Larry. Empezaron a pasar más tiempo en la celda de Larry. Y allí, King dice que Larry le contó sobre el homicidio de Jessica Roach. La llevó hasta un árbol y la estranguló hasta matarla. Larry le describió el ataque en detalle. Detalles que, según King, lo conmocionaron. En ese momento se me hizo el ser más vil que pudiera existir. Solo quería golpearlo muy fuerte. Y unas semanas después, Hall le dijo a King que también había matado a Trisha Reitler. Me dijo que empezó a ahorcarla con mucha fuerza, porque ella no dejaba de resistirse. Hall dijo que se desvaneció. Y cuando se despertó, Trisha estaba muerta a su lado. Entonces consiguió una linterna y un poco de cal, y la iba a llevar al bosque con la intención de enterrarla. Hall le había contado historias similares a la policía, pero King necesitaba conseguir la pieza faltante, donde había enterrado a Trisha. Me sentía mal físicamente cuando lo tenían cerca, pero no tenía alternativa. King sabía que estaba cerca de conseguir su libertad, pero Hall aún no había revelado el lugar donde había enterrado a Trisha. King dice que consiguió la respuesta unas semanas después, en la carpintería. Tenía un mapa abierto delante de él. Un mapa de Illinois, Wisconsin e Indiana. Su primera reacción fue tomar el mapa, doblarlo y esconderlo rápido. Luego Larry le explicó que los halcones eran tótems que cuidaban a los muertos. Y le dije, vaya, sí que es bonito. Y me preguntó, ¿quieres uno? Le dije, no, aún me queda mucho por vivir. King estaba seguro de que encontrarían la ubicación del cuerpo de Trisha Reitler en ese mapa. Se puso en contacto con el oficial del FBI a cargo de la operación para contarle. Pero una vez que lo hizo, ya no pudo resistir hostigar a Larry Hall y revelarle la misión secreta y su recompensa. Fui a hablarle y le dije, Larry, mañana me voy a casa, porque el FBI me dijo que me iría en 24 horas. Y después le dije, Larry, creo que eres un patético y también un... Y ya pueden imaginarse la clase de cosas que luego le dije. Que para mí era simplemente se alejó de mí. La intensidad del enfrentamiento hizo que varios guardias, que no sabían nada sobre la operación encubierta, llegaran al lugar. Separaron a los dos hombres y eventualmente encerraron a King. Pasaron días hasta que el FBI recibió el mensaje de King sobre lo que sabía, y cuando lo recibieron, el mapa había desaparecido. King hizo una prueba en el polígrafo sobre el mapa y las autoridades se convencieron de que decía la verdad. A pesar de que la operación encubierta no tuvo éxito, Jimmy King quedó en libertad y le otorgaron una absolución completa. Lo recompensamos igual por su esfuerzo. Pasó 7 u 8 meses con Larry Hall y se merecía algún crédito. Luego de que su hermano gemelo fuera enviado a prisión en 1995, la vida de Gary Hall pareció salirse de control. Perdió su empleo y su segundo matrimonio, ver lo que hizo su hermano y cómo nadie pudo detenerlo. En el 2009, Gary fue a la prisión donde estaba Larry, junto con los investigadores para convencerlo de que diga todo de una vez. La última vez que yo lo vi, en el 2000, en julio del 2000, lloramos juntos. Y me di cuenta de que todavía quiero a mi hermano. No ha sido fácil. No ha sido fácil y me hace mal. Pero al mismo tiempo, duele. Porque lo extraño. Larry todavía no ha revelado la ubicación del cuerpo de Trisha, pero tienen la esperanza de que con el tiempo diga todo lo que sabe. Volvimos a tener esperanzas, pero no dejamos que ella se apodere de nosotros. Nos preguntamos cómo sería encontrarla. No puedo imaginarme cómo sería. Donna y Gary Reitler piensan en su hija todos los días. Después de tantos años y de tanto dolor, no saben si alguna vez la encontrarán. Lo único que quieren es despedirse de ella.
A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de la realidad de la vida, pero como padre, lo único que quiero es rescatar a mi pequeña. Ya no sufre. Sé que pasó por algo terrible, lo sé, pero ya pasó. Solo quiero encontrarla. Después de la desaparición de Trisha, Donna y Gary Raitler intentaron luchar contra el impulso de convertirse en padres sobreprotectores a Trisha. Dicen que con los años se han convertido en una familia más fuerte y unida. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.